Bendiciones, mis amados amigos y hermanos, qué gusto saludarles a esta hora de la tarde. Les saluda el pastor Luis Serrano y nos encontramos en los estudios del Ministerio Ebenecer Tiempo de Confiar en Dios. Me acompaña el pastor José Torres. Pastor, bienvenido, bendiciones, ¿cómo está? Gracias, Pastor Serrano. Esta tarde, perdón, es una bendición, un privilegio por estar reunidos aquí en el estudio, en el canal de la iglesia, YouTube. Y queremos enviar primeramente un cordial saludo a aquellos que están conectados a través de Facebook Live y aquellos que están también en el canal de la iglesia en YouTube. Búsquelos ahí como Iglesia Ebenecer Tiempo de Confiar en Dios. Así de que enviamos un cordial saludo a aquellos que están a través de las redes sociales, hermanos que pertenecen al ministerio, Houston, Texas, su hermano pastor Ovidio Castro, hermanos de Los Ángeles también, hermanos de Pasadena, en diferentes partes donde lo están escuchando, y no solamente aquellos que pertenecen a nuestro ministerio, pastor, sino también a todos aquellos que van a estar enlazados. Y queremos hoy esta tarde darles un cordial bienvenido y no dudamos que vamos a estar tocando un tema muy importante. Claro que sí, pastor. Y ese es el propósito de reunirnos en esta tarde para tocar un punto muy delicado, pero es de mucha bendición. Necesitamos tocar temas de este tipo para enseñarle al pueblo, para que otros ministros también puedan quizás afirmar la fe, afirmar más su conocimiento, para que puedan ensanchar más su condición del ministerio. Amén. Y ese es el propósito. Estamos reunidos para tocar un tema que lo hemos titulado Viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué cree usted, pastor, que estamos viviendo en los últimos tiempos? Amén, pastor. Creemos que la palabra ha sido clara, la palabra se está cumpliendo, se han cumplido las profecías, se han cumplido lo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido. Y eso es bien importante, y creo que para nosotros como cristianos tenemos que tener esa plena certeza y esa convicción que la venida de Cristo está cerca, y que los tiempos que estamos viviendo, el apóstol Pablo los describía como tiempos peligrosos, tiempos malos, pastor. Amén. Y eso es lo que hemos escuchado, pastor, a través de los diferentes predicadores, a través de los diferentes mensajes, a través de los diferentes ministerios, que son tiempos peligrosos. Amén. Y me, me impacta esto porque cuando hablamos de tiempos peligrosos, estamos hablando de unos tiempos en donde, eh, por decir así, son tiempos decisivos. Amén. Son tiempos decisivos en donde tenemos que tomar acción, tenemos que tomar actitud y tenemos que tomar una decisión. Amén. Entonces, estos tiempos peligrosos de los cuales la Biblia habla, ¿serán tiempos naturales? ¿Serán tiempos personales? ¿O son tiempos espirituales, pastor? Creo, pastor Luis, que son tiempos proféticos, y ha llegado el momento en los cuales creo que como cristianos, especialmente nosotros como pastores que estamos al frente de un ministerio siervo, tenemos el compromiso, tenemos la obligación de poder enseñar a nuestro pueblo, a nuestra grey, los tiempos que estamos viviendo. Tiempos en los cuales hay confusión, pastor, tiempos en los cuales para el verdadero cristiano que escudriña, debemos de glorificar a Dios porque la palabra de Dios se ha cumplido, y Cristo fue claro y nos habló de estos tiempos que vamos a estar tocando en un par de minutos, que vamos a hacer la entrada directamente al estudio esta tarde, que queremos hablar rápidamente y brevemente. Y no son tiempos que los debe de afligir, son tiempos que tenemos que estar atentos, porque Cristo fue claro y dijo de que muchos perecen por falta de conocimiento. Eso es muy cierto, pastor. Una pregunta, estos tiempos, ¿los podemos obviar o son tiempos que tenemos que cruzarlos? Son tiempos que tienen que pasar, pastor. No podemos invalidar la palabra, no podemos pasar por alto lo que el Señor ha dejado establecido, pero son tiempos que creo que necesitamos, hermano, estar atentos, alertar al pueblo, y aún algunos que quizás se han descarriado, se han desviado, poder a través de la Biblia, hermanos, aleluya, hacerles ver que están mal y que necesitamos regresar a las sendas antiguas. Esto es muy interesante, pastor, lo que usted dice, porque fíjese que vamos a poner el ejemplo con nuestros hijos. A nuestros hijos nosotros los vamos educando, criando y los vamos corrigiendo
les vamos cambiando su mentalidad, su personalidad, de acuerdo a la edad que ellos van viviendo. Pero algunos de nuestros hijos son rescatables, pero otros no son rescatables. Lo mismo sucede en el ministerio. Amén. La mayoría de pastores, la mayoría de ministerios, la mayoría de siervos nacieron en la sana doctrina. Nacieron con una convicción muy fuerte. Hombres y mujeres celosos del evangelio, de la fe, celosos de la palabra. Pero en estos tiempos vemos cómo muchas personas se han desviado de la sana doctrina. Entonces, ¿qué podemos hacer, pastor? Amén. Para mantenernos nosotros en la sana doctrina. Gracias, pastor. Yo creo que en estos tiempos es bien importante que tomemos en cuenta y tengamos como base principal la palabra, pastor. La palabra no nos va a engañar. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cristo fue claro y enfatizó y dijo: escudriñad mi palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas, dijo, son las que dan testimonio de mí. Pero queremos ir y entrar rápidamente, pastor, ahí el pasaje que queremos tomar, uno de los pasajes que queremos tomar como base esta tarde, ya que usted presentaba el tema, viviendo los últimos tiempos. Aleluya. Amén. ¿Qué base bíblica tenemos para desarrollar este tema? ¿O cómo podemos nosotros estar seguros de que estamos viviendo en los últimos tiempos? Amén, pastor. Queremos ir, hermanos, al libro de San Mateo, y quizás aquellos que están conectados por allí, para que también puedan ir a las escrituras, porque lo que queremos hablar esta tarde es palabra de Dios. Y queremos tomar como base ahí San Mateo capítulo 24, versículo 3 al 5. Y quiero leerlo tal como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo creo, pastor, que en estos tiempos que estamos viviendo, siempre lo he dicho y lo hemos predicado en la iglesia, que la iglesia actual, y cuando hablo de la iglesia no lo estamos refiriendo solamente a nuestro ministerio, pastor, lo estamos refiriendo a la iglesia a nivel mundial. La iglesia en estos tiempos lo que necesitamos es pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Amén. Porque el Señor enfatizó y fue claro, y nos habla en las epístolas de Juan, que es bien importante probar los espíritus. Porque hoy en día se está moviendo una confusión. Hoy en día la gente cree que todo ese mover es de Dios. Tenemos que tener cuidado y ir a las escrituras y escudriñar y pedirle a Dios de rodillas que el Señor verdaderamente los ponga ese sentir, si verdaderamente lo que se está moviendo a nuestro alrededor verdaderamente viene de Dios o no viene de Dios. Pero aquí hay algo, pastor, permítame que lo interrumpa. Aquí hay algo. Fíjese cómo empieza el texto bíblico. Dice: están preguntando en qué tiempo o qué señales. Amén. En los tiempos actuales, ¿Dios nos puede hablar a través de señales? Claro que sí, pastor. Son tiempos en donde podemos ver ejemplos, brother, en donde creo de que el Señor ha hablado de diferentes maneras y ha enviado esas señales que estamos viviendo. No los vayamos muy lejos con el cambio climático que estamos viendo, no solamente aquí en California, en el mundo entero, varón. Lo que está aconteciendo a nuestro alrededor son señales que Dios está enviando, hermano. Mas sin embargo, hermano, muchas veces queremos pasar por alto esas señales que Dios ha dejado establecidas. Claro, eso es muy importante, porque si Dios dice o los judíos están pidiendo señales, o pienso que nosotros deberíamos también pedir esas señales. Hay una cosa importante ahí. Está hablando los judíos, le preguntan al Señor: ¿cuándo será su venida? Amén. ¿Usted cree que la venida del Señor está cerca? Creemos, pastor, y déjeme decirle de que la palabra del Señor dice aquí que estaban sentados reunidos en el monte de los olivos, él y sus discípulos. Y ellos dicen que le preguntaron aparte: dinos cuándo acontecerán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Oh, wow. Y cuando empezamos a ver, hermano,
me gusta el versículo 4 y vamos a estar tocando otro versículo más adelante, pero Sí. el versículo 4 dice que respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí está la clave. Ahí está la clave, pastor. Yo creo que en estos tiempos hay tanta confusión porque aparentemente me gusta lo que dice nuestro hermano Jorge Raskin. Nuestro hermano pastor Jorge Raskin, creo que muchos lo conocen, es de la línea discípulo, nuestro hermano querido Gigi Ávila. Nuestro hermano Jorge Raskin dice de que el problema de la iglesia pentecostal, pastor, dice que un famoso teólogo de las asambleas de Dios dice que el problema de la iglesia pentecostal es, pastor, de que somos como los pajaritos recién nacidos. Que dice que los pajaritos recién nacidos están en su nido solamente esperando que su mamá les lleve algo que comer. Y cuando llega su mamá, dice que lleva algo en su pico, la palomita. El pajarito recién nacido solamente abre su boca. Él no se interesa por saber de dónde procede, si es un gusano, si es una lombriz. Él abre su boca y traga lo que le dan. Amén. Nuestro hermano Jorge Raskin dice que en estos tiempos ese es el problema, que muchas veces la congregación se conforma solamente con lo que el pastor dice. Amén. No dedicamos tiempo para ir a las escrituras y confirmar si verdaderamente lo que se está predicando o lo que los están diciendo está en la Biblia, pastor. Es que eso es un problema de la cultura hispana más que todo, que no estudiamos la Biblia, no somos buenos para leer, ¿ven? No somos buenos para escudriñar, sino que todo lo que vamos repitiendo es lo que ya dijeron, ¿ya? Entonces necesitamos romper ese esquema y abrirnos, hacer un hábito en nuestra vida de leer. Y dice un dicho por ahí que el que más lee se vuelve más sabio. Entonces necesitamos nosotros tener la sabiduría de Dios, pero no la podemos tener si nosotros no escudriñamos las escrituras. Necesitamos profundizarnos, necesitamos escudriñar, necesitamos estar seguros, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Amén. Entonces, y ese punto que usted tocó es un punto muy interesante. La gente se está alimentando de internet y no les importa de dónde viene el mensaje. La gente está viendo que allá dijeron, que este dijo, que aquel cayó, que este se desmayó, que al otro lo levantaron. Pero se está moviendo, pastor, increíblemente una situación o un espíritu de emoción dentro de nuestros ministerios por la falta de conocimiento. Amén, pastor. Eso es bien importante y qué bueno. La ciencia, la tecnología es buena si sabemos usarla para edificar el cuerpo de Cristo y nuestras vidas, pastor. Pero no todo lo que se mueve dentro de las redes sociales es bueno. Hay Ni veces todo da es malo tampoco, ni pastor. todo es malo. Exacto. Y hay veces da tristeza porque hay veces vemos cosas que suben ahí que aparentemente se miran que son buenas, pastor. Pero cuando analizamos punto a punto, y ese es el detalle de muchas personas o de muchos cristianos, que solamente porque escuchan un mensaje que les susurra al oído, que porque escuchan un mensaje que aparentemente, hermano, se escucha bien, pero la Biblia dice que aún Satanás se vestirá como ángel de luz para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén, pastor. Yo tuve una experiencia, tenía unos miembros en la iglesia que se dedicaban a esto, a estar viendo videos en internet. Y una vez me dan el número de teléfono de un evangelista. Y cuando yo llamo al evangelista y le pregunto su nombre, me da su nombre. Pero me da su nombre a medias. Cuando le digo dónde se congregaba, solo me dijo que se congregaba en Costa Mesa. Cuando le pregunto el nombre del pastor, y por respeto no voy a decir su nombre, me dice aquel hombre que para qué quería el nombre del pastor. Y yo le dije, necesito saber de dónde vienes. Entonces el hombre se enojó y no quiso darme más información. Así es que, ¿cuál es el mensaje para los pastores? No lleves a tu ministerio a cualquiera que se esté identificando o reportando, o que tenga videos en el Facebook, o que tenga videos en YouTube. Escudriña a quién vas a llevar a tu ministerio, porque hay que tener mucho cuidado. Lo que el pastor estaba diciendo, que el Satanás se viste como ángel de luz. Muchos andan diciendo que son evangelistas, y perdónenme, yo no tengo nada en contra del ministerio. Dios me llamó como evangelista, pero algo estoy seguro es que yo siempre estuve sujeto a mis autoridades, siempre honré a mis autoridades, siempre fui un hombre obediente a mis autoridades.
Y yo nunca salía si mi pastor no estaba de acuerdo. Habían veces que yo ya tenía agenda y mi pastor me decía, para tal fecha no puedes ir. Y yo le decía, pastor, pero ya tengo agenda, no puedes ir. Y yo me sujetaba. Amén. Entonces, ahora estamos viendo lo que usted dice. Muchos andan diciendo que son, pero no son nada. Amén, pastor. Claro que sí, y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos de confusión y qué tremendo, hermano, porque Cristo lo advirtió y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, Cristo fue claro y dijo que no sería su venida sin que antes se manifestase la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Algunos quizás podrá decir, ¿qué es la apostasía bíblicamente o en el diccionario? Déjame decirte que bíblicamente y lo que dice el diccionario, apostasía dice que significa todo aquel que se revela a lo establecido por Dios, a un orden bíblico. Exacto, se opone al orden de Dios. Al orden de Dios. Amén. Amén. Wow, qué tremendo. Entonces, pastor, significa que en estos tiempos la apostasía está al nivel máximo o todavía esperamos algo más. Yo creo, pastor, de que se van a ver cosas quizás peores, más fuertes, porque verdaderamente está en su pleno apogeo. Y me gustó cuando usted hizo la introducción, pastor, porque verdaderamente usted dijo de que muchos de estos predicadores empezaron en la sana doctrina, empezaron en iglesias, nosotros venimos, pastor, y yo nací en ministerio Elín, hermanos, iglesias Elín en El Salvador, una enseñanza tremenda, y poder ver que hubo gente que hermanos, nació allí y se desviaron, hermanos, y todo lo hicieron, hermanos, muchas veces por buscar su propia conveniencia. Pero bíblicamente dijo el Señor, hermano, de que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué estamos diciendo esto, hermanos? Porque verdaderamente da tristeza lo que están haciendo hoy del evangelio. Cristo fue claro y dijo que en los postreros días se iba a hacer mercadería del evangelio, lo iban a vender. Y qué tremendo, porque no hay bases bíblicas, hermano, lo que están predicando hoy el evangelio de la prosperidad, en donde están invitando a la gente a hacer pactos, hermanos, y a sembrar las primicias. Nosotros como iglesia, como ministerio, creemos en las ofrendas, creemos en los diezmos, hermano, pero hay iglesias y ministerios que creen que el que no pacta con Dios y trae su cheque de $2,000, $3,000 no recibe la bendición, ni mucho menos la salvación. Están fuera de contexto, porque déjame decirte que la salvación es por gracia, es por fe, solamente por la fe, por creer. No necesitamos hacer nada a cambio. Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario, pastor. Amén. A mí me parece eso bien interesante porque entrando al tema de la apostasía, pastor, se están viendo tantas cosas. Amén. Hombres que andan con palabra revelada, hombres que andan con aceite traído de Israel, hombres que traen la cruz donde fue crucificado Cristo, hombres que vienen con pañuelitos, hombres que vienen aún con piedras, también traen piedras de Israel, hombres que vienen con cualquier amuleto, podemos llamar. Amén. Y eso no tiene ninguna base bíblica. Pero me impacta a mí cómo se pierde el temor, pastor, por la apostasía, cómo se pierde el amor, cómo se pierde la esencia. Y no nos damos cuenta en qué tiempo nos hemos extraviado. O sea que la apostasía, pastor, viene desbaratando. Trae un impacto negativo fuerte a la iglesia. Inclusive nosotros los que estamos tratando la manera de mantenernos en la sana doctrina y los que predicamos el mensaje como Dios nos lo da, muchas veces somos criticados, somos religiosos, somos ortodoxos, somos legalistas, somos de diferente manera, nos miran. Amén. Pero algo importante es que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, pastor. Es bien importante, pastor, como decía usted, estos tiempos, hablando de la apostasía, en donde el libro de Timoteo es claro, y vamos a estar tocando más adelantito lo que Pablo aconsejaba y recomendaba acerca de estos tiempos a Timoteo. Pero antes de esa recomendación también vemos en donde el mismo apóstol Pablo da las características de estas personas, de estos hombres que iban a ser hombres ávaros,
con wow. apariencia de piedad, que iban a parecerse a ovejas, pero que dice que por dentro iban a ser lobos rapaces. Hombres sin afecto natural que se iban a levantar impuros, dice que se iban a Permítame ahí levantar. un segundo, pastor. ¿Qué significa para usted o cómo puede describir a un lobo rapaz? Eh, Nosotros, hermanos, creemos que un lobo rapaz, hermano, es alguien que se infiltra dentro de las congregaciones, hermano, y que aparentemente el problema está que, como hablábamos anoche y el estudio que se daba en labios de mi hijo anoche en la congregación, que muchas veces el problema de la iglesia es que miramos lo de afuera, no miramos lo de adentro, no pedimos a Dios que verdaderamente nos dé ese discernimiento para poder verdaderamente, hermanos, llegar a sacar un análisis de las personas, de los frutos que están dando. Porque muchas veces, hermano, estas personas aparentan piedad, pero por dentro son lobos rapaces que vienen con el único propósito de destruir, con el único propósito nada más de sacar a sus propias conveniencias. Ventaja cuando no es eso lo que vemos a través de la palabra. Ese no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo los ha presentado. Amén. Déjeme quizás ver el cuadro o meterme en esta dimensión de ver un lobo rapaz. Un lobo rapaz, desde mi punto de vista, es aquel que entra, ¿ok? Y desde que entra, usted lo alcanza a detectar, lo alcanza a ubicar, porque el Espíritu le revela. El Espíritu le da el discernimiento, el Espíritu le revela. Entonces, usted lo empieza a detectar. Y el propósito del lobo rapaz es destruir. ¿Ven? Es destruir. Cuidado, pastor, si tú miras a alguien que te quiere destruir la iglesia, que te quiere destruir tu ministerio, que te quiere destruir tu familia, mucho cuidado. ¿Ven? Porque un lobo rapaz, para empezar, va a tener garras. Seguro te va a enseñar los colmillos. Y tercero, no va a tener misericordia al atacarte. ¿Ven? Si vemos un lobo, físicamente un lobo, usted se fija, el lobo empieza a rodear a la persona y cuando la persona ya está atemorizada, la atacan. Entonces es igual el lobo rapaz dentro de la congregación y debemos de tener mucho cuidado con esto. Pero sigamos, pastor. Amén. Sí, es una realidad, siervo, y volviendo ahí los tiempos que estamos viviendo, el apóstol Pablo los describe como tiempos peligrosos, Amén. Tiempos malos. Amén. En donde verdaderamente creemos como congregación, como iglesia, y creo que nosotros que estamos al frente de un ministerio, que estamos luchando, pastor, en que quizás no estamos interesados en números, porque hoy en día está lo mejor de la competencia ministerial, Sí. en donde hay pastores, hay ministros que no les importa, ellos quieren llenar un local, ellos quieren alcanzar una meta numérica, sin importarles qué tipo de mensaje van a traer a la congregación, porque son pastores asalariados, no son pastores que verdaderamente el propósito es velar por su salud espiritual. Pero nosotros, que el Señor los libre, pastor, Amén. queremos honrar a Dios, queremos seguirlos manteniendo, porque verdaderamente hoy está esto como pan caliente, en donde está ese mover que decía usted, que hombres que se están levantando, los ungidos de Dios, los pseudoapóstoles, los hombres que dicen que traen nuevas revelaciones, cuando la Biblia dice que el canon ya está revelado. Amén. No puede haber, el apóstol Pablo fue claro y dijo que aún si viniesen ángeles predicando otro evangelio diferente al que ya está establecido, sea anatema. Amén. No puede haber otra nueva revelación. Ya Cristo, ya Dios inspiró a estos hombres a través del Espíritu Santo, y ya el canon está revelado. Y nadie puede construir, dijo el apóstol Pablo, sobre otro fundamento. Pastor, aquí me cabe una pregunta. Y entonces, ¿cómo muchos hombres, y bueno, mujeres también, porque hoy hay mujeres en el ministerio, y Dios bendiga a esas mujeres, ¿verdad? Porque la verdad que están haciendo un gran trabajo. Pero, ¿cómo es posible entonces que vengan personas diciendo que traen una nueva revelación? ¿De dónde sacarán ellos no esta información? ¿De dónde sacan que traen una nueva revelación? Porque son personas, pastor, son hombres que verdaderamente, hermanos,
están buscando sus propias conveniencias, Ujú. hombres que verdaderamente le están robando la gloria a Dios, cuando la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con el hombre Amén. porque el hombre es pecador. Ujú. Mas, sin embargo, estos hombres quieren persuadir, y volviendo al punto principal, los tiempos que estamos viviendo, que el cristiano no quiere escudriñar, pastor. Amén. Se levanta cualquier loco y engaña fácilmente, que porque la gente cree que ahí hay un mover, que ahí hay poder de Dios. Y lo que vemos hoy en día dentro de los altares, que están haciendo show, hermano, que quieren tener entretenida a la gente Eso es lo en un tremendo. mover, y que es presencia de Dios, que es poder de Dios, que unos caen, que otros se levantan. Dios no está interesado en que el cristiano caiga. Dios está interesado en que el cristiano se levante Sea salvo. y que seamos salvos Amén. por creer Eso es lo en más Él. fuerte. Hay algo bonito que vemos a través de la Biblia, que el cristiano no se conoce por los dones del Espíritu, Amén. que porque hable lenguas, que porque profetice. El Ujú. cristiano, dijo Cristo, que se conoce por sus frutos. Amén. Porque muchas personas, hermano, hay gente emocionalista y que le gusta estar en esas iglesias, diría yo, masojistas, en donde a la gente le gusta el maltrato, en donde la gente se mueve en pura emoción. Pero si vamos a la vida real, hemos dejado a un lado la palabra, y nuestra vida espiritual da tristeza, pastor. No podemos avanzar, no podemos crecer, porque verdaderamente los tiempos que estamos viviendo no queremos nosotros echar raíces en el Evangelio. Ese es otro problema, pastor. La apostasía ha hecho a la iglesia moverse con un espíritu, como decía un pastor, no sé de dónde, con un espíritu de rana. Andan brincando para todos lados. ¿Y sabe por qué andan brincando? Porque no quieren estar ni sujetos, no quieren estar bajo cobertura, no quieren estar bajo sujeción y no quieren cumplir con las ordenanzas del Señor. Y por eso es bien fácil el poder andar de aquí para allá, evangelistas y mucho pueblo de Dios que anda en esta manera. Lamentablemente, pastor, es la gente que se ha metido en el espíritu de emocionalista y creen que su vida está en una condición de avivamiento. Amén. El avivamiento, que es un tema que vamos a estar tocando después, es otra cosa, pastor. Amén. El avivamiento es servirle a Dios en medio de las pruebas y las luchas. Es serle fiel a Dios aun cuando no tengas nada. Es serle fiel a Dios sobre todas las cosas. El avivamiento es ser feliz en Cristo Jesús. El avivamiento es sentir su gloria por su misericordia, no porque brinco, no porque toco, no porque canto, no por lo que hago, sino yo voy a sentir a Dios porque Él es bueno, porque Él vive en mí, porque Él transformó mi vida, porque Él me hizo una nueva criatura. Y cuando yo estoy en el avivamiento, pastor, en mi vida tiene que reflejar el avivamiento de Dios. Pero estamos confundiendo el avivamiento con el emocionalismo. Claro que sí, pastor, algo muy claro, muy real, y qué tremendo, porque esos tiempos son los tiempos que estamos viviendo, en donde verdaderamente es bíblico, hermanos, y la gente no quiere establecerse en un solo lugar. Por eso hay tanta confusión, porque en una iglesia escuchan una cosa, en otra iglesia escuchan otra cosa. Pero yo siempre he dicho que un verdadero cristiano tenemos que tener como base fundamental la palabra de Dios. ¿Por Amén. qué? Porque la palabra, hermanos, no los va a confundir, la palabra no los va a engañar. Y por eso Cristo decía a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Amén. Jesús sabía que iban a pasar estos tiempos, y por eso dice aquí en Mateo 24:5, porque dice de que Él les dijo: porque vendrán muchos, dijo, no dijo poquitos, No, pastor, sí. vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No dijo a pocos. Y eso está pasando hoy en día con los que predican la prosperidad, estos hombres que están blasfemando, que dicen que son los pseudo ungidos de Dios, que se creen como Dios, hermano pastor, en los altares, y que están haciendo cosas en donde la gente está corriendo hacia ellos, y los están idolatrando, los están viendo como verdaderamente, hermano, un gran personaje, hermano. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando estas personas descubran que son hombres pecadores, que son hombres vividores, que son hombres ladrones, que están haciendo mercadería del evangelio? Ahí será lo triste y lo lamentable, pastor. Y por eso, pastor, yo quiero ir a la otra cita bíblica en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Qué tremendo, hermanos, porque Pablo recomendaba a su hijo Timoteo. Pablo lo había tomado como hijo, lo había discipulado, y era un hombre que, a pesar de su juventud, de Timoteo,
Era un hombre que verdaderamente se había conducido con una fe intachable, con un trabajo, y el mismo Pablo lo describe con una fe no fingida, y dice que primeramente esa fe habitó en su abuela Loida y su mamá Febe, y empieza él a dar ciertas características. Y qué tremendo, porque Pablo se preocupa y dice, mire lo que dice el pastor en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oiga, amén, qué tremendo. O sea, Pablo está recomendando a Timoteo predicar la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque verdaderamente la palabra tiene poder. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Lamentablemente hoy en día hay iglesias que han dejado a un lado la palabra. Cantan, hay ministerios que cantan 2, 3 horas y 5 minutos para predicar. O si la gente ya no siente deseo de escuchar palabra, no hay mensaje, pastor. Cuando verdaderamente el enfoque principal, cuando los reunimos en una iglesia, es predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra Dios la compara como una espada de doble filo. Amén. Y ahí hay algo importante cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oiga, dice, te encarezco. Ok, busquemos el contenido de la palabra te encarezco. Si nos vamos al lenguaje de nosotros, es te suplico. Timoteo, te lo encargo. Hey, Timoteo, te lo pido por favor. Timoteo, no hagas otra cosa. Te encarezco, imagínense, te lo suplico. O sea, yo veo el corazón del apóstol Pablo en una manera de decirle esa palabra, o sea, con un corazón quebrantado. Por favor, Timoteo, no me vayas a defraudar. Timoteo, no vayas a cambiar lo que te he enseñado. Timoteo, no te dejes engañar. Timoteo, yo te lo suplico. Wow, eso está profundo, pastor. Amén. Amén. Qué precioso, siervo, porque Pablo recomienda a Timoteo y le dice que prediques la palabra. Oiga, y sigue añadiendo más, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Confronta, quiere decir. Sí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y sobre todo dice doctrina. Qué tremendo, pastor. Lo que decía mi hijo anoche es una realidad, siervo. Usted estuvo también presente anoche en el servicio. Que verdaderamente, hermanos, necesitamos los pastores guiar al pueblo y enseñarle, doctrinarlo. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de confusión, tiempos que hay gente que no tiene convicción. Usted le pregunta, hay veces llevan 3, 4, 5 años la gente en la iglesia, y usted le pregunta o le pregunta en el trabajo, ¿y tú sos salvo? ¿Vas para el cielo? Yo no sé, dice la gente. Mi pastor dice que voy para el cielo. Esa no es una respuesta de un hombre o una mujer con convicciones, porque como dijo usted al principio, que verdaderamente cuando hemos creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, nosotros estamos seguros, tenemos la plena certeza que el día que Cristo venga nosotros partimos con Amén. Yo me encontré, pastor, tuve una experiencia hace 10 años, me encontré con un hombre y me dijo que tenía 18 años de servirle al Señor. Y yo me encontraba en un lugar en donde teníamos la bendición de hacer servicio. Y le dije, siervo, usted puede llevar la palabra mañana. Y me dijo, pastor, no me dijo pastor, era evangelista en ese entonces. Y me dijo, siervo, yo nunca he predicado. Wow, a mí me impactó y me dio tanto dolor. 18 años de estar en el ministerio y decir, yo nunca he predicado. Entonces, y ahí vemos, pastor, cómo la gente dice que son siervos. Muchas veces estamos y ahí volvemos a, ¿qué necesitamos entonces? La doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza. Amén. La enseñanza, la instrucción. ¿Qué debemos de agarrar como base o como punto central de la doctrina? La Biblia. Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Entonces, si la palabra es el punto central de nuestra vida espiritual, wow, vamos a ser hombres bien instruidos, bien doctrinados, y vamos a vivir una vida caminando con el Señor. Amén. Amén. Claro que sí, siervo, porque verdaderamente en esos tiempos es cuando más necesitamos verdaderamente tener como base fundamental la palabra. ¿Por Amén. qué? Porque son tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de apostasía, tiempos en donde están haciendo mercader del evangelio, en donde verdaderamente, pastor, da tristeza
porque muchas veces evangelizamos allá afuera, presentamos el plan de salvación, pero la gente endurece su corazón, Ujú. cierra las puertas porque la gente está viendo el mover, que lo han agarrado como un negocio, Ujú. en donde verdaderamente, hermanos, da tristeza porque ese no era el plan de Cristo al venir y morir en la cruz del Calvario. Pero no debe de asustarlos, sino que tenemos que estar atentos Amén. porque la venida de Cristo está cerca. Estas son señales Ujú. que verdaderamente como cristianos tenemos que verdaderamente hoy más que nunca escudriñar. Y como decía usted, buscarle a través de Amén. oración, buscarle a través de lectura. Ujú. Y Dios, hermanos, no se quedará con nada. Dios los ha de guiar verdaderamente por Y ese sendero. esta es una parte importante, pastor, porque mire, mucha iglesia, mucho pueblo de Dios ya no se congrega porque un tiempo los usaron. Mucho tiempo, mucha iglesia ya no se congrega porque los lastimaron por esta actitud. Mucho pueblo de Dios, mi amado hermano, pero yo te quiero decir algo, yo te quiero animar. Tú que estás encerrado en tu casa, tú que ya no te congregas, tú que dices que todos los pastores somos ladrones, que todos los pastores somos iguales. Te digo algo, no somos iguales. Hay hombres todavía que aman las almas, hay hombres que todavía aman la sana doctrina, hay hombres que todavía están predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te digo algo, no te dejes vencer, levántate, busca un lugar, pídele al Espíritu Santo para que tú puedas encontrar un lugar donde glorificar a Dios y que no seas usado. Amén. No seas usado, porque es importante, mi amado hermano, la salvación es un regalo. La salvación no te la da el pastor, la salvación no te la da el ministro, no te la da el concilio, no te lo da la denominación. La salvación, el único que te la regala es Jesús de Nazaret, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y yo te animo para que no te quedes en tu casa. Yo invito a la iglesia, iglesia de este tiempo, abramos nuestros ojos, abramos el espíritu, abramos nuestro corazón y levantémonos a buscar lo que verdaderamente estamos necesitando, la salvación del Señor. Amén, pastor. Qué bueno, es bien importante y me gustó lo que usted decía. Hay gente, hay pastores, hay ministros, hay iglesias que siguen predicando la palabra tal como está escrita, que no se han doblegado. Amén. Como le dijo Dios a Elías, no te equivoques, Elías. Elías deseaba morirse y le dijo, todavía me he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblegado ante Baal. Amén. Dios bendiga a estos pastores, Dios bendiga a estas iglesias, hombres que están en la misma brecha como nosotros Amén. y batallándole, pastor, porque no es fácil, porque tenemos dentro de nuestras congregaciones gente lastimada, gente Sí. confundida, que vienen de ver cosas, que vienen de ver tremendas cosas en otras iglesias, en otros ministerios. Y estamos ahí. Yo creo que las iglesias pequeñas somos las iglesias que estamos sufriendo porque Batallando los todavía. queremos mantener todavía ahí, varón. Pero que el Señor los ayude. No queremos vender la palabra, queremos presentarlos en aquel día como obrero aprobado delante del Señor. Amén. Y el propósito de este tema no es levantarnos en contra de los pastores que están predicando en contra de la prosperidad. Dios estará arreglando cuentas con ellos. Dios estará manifestando, estará dando su recompensa según sus obras. Nuestro deseo, mi amado hermano, es ser de bendición para ti. Nuestro deseo no es levantarnos y hacer polémica, usar los medios de las redes sociales como para poder insultar o maltratar. No es nuestro objetivo eso. Si tú estás en este caminar, mi hermano, yo te invito, mi amado pastor, yo te invito, regresa a la senda antigua. Regresa a la senda antigua. Dios no se mueve solamente por el dinero. Dios se mueve en hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Evangelista, deja de moverte en el espíritu de emoción. Deja de moverte en el espíritu de adivinación. Deja de moverte. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te estoy diciendo esto? Conozco el ministerio de evangelista. Y si no tenemos cuidado, es bien fácil perdernos. Porque al hombre le gusta que lo aplaudan. Al hombre que le gusta que le den el primer lugar. Al hombre le gusta que lo admiren. Al hombre le gusta que le digan, wow, qué siervo. Mi amado hermano, dice la Biblia que alejados de Dios nada podemos hacer. Así que yo les invito para que volvamos todos a la senda antigua. Y pastor, antes de cerrar. Gracias, pastor. Sí, es una realidad. Hacemos ese llamado a todos aquellos que quizás un día se mantuvieron predicando la palabra y que por X
ver razón se apartaron y están descarriados. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. No importa el que dirán los demás. Da tristeza poder darnos cuenta, gente que verdaderamente empezaron bien y terminaron mal, pastor. Amén. En Los Ángeles, un pastor que después de predicar 40 años a Cristo, viajó a Colombia, regresó de Colombia diciendo que hoy se había conocido el verdadero Dios y que durante los 40 años había perdido su tiempo. Mentira del diablo, pastor. Los que hemos creído desde el día que creímos tenemos la plena convicción que Cristo vive en nuestros corazones. Y no solo en nuestros corazones, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y hacemos esa cordial invitación y vamos a estar tocando otros temas brevemente, hermanos, pero hay mucho de qué hablar. Tenemos mucha base bíblica acá, hermanos, y qué bonito cuando Pablo recomendaba a Timoteo, porque decía de que en estos tiempos no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Eso está pasando, pastor. Sí. Están apartando por el tipo de mensaje que están escuchando. Y como decía usted, el problema a veces es de cuando invitamos a evangelistas a ministrar en nuestra iglesia. Nosotros enseñamos una cosa y el predicador trae otra cosa. Exacto. Y qué tremendo, porque cuesta mantener o velar por la salud espiritual del pueblo. Y hay veces ellos vienen, sacuden el árbol y se van y lo dejan en problemado nosotros. Y no estamos en contra. Por eso es bien importante que los evangelistas, pienso yo, no tienen que hablar o predicar puntos de doctrina, sino que ir y predicar la palabra, lo que Dios ponga en sus labios, porque no es fácil como pastores, como ministros, tener que lidiar con ese compromiso de enseñar y doctrinar a la iglesia, pastor. Así es, pastor. Bueno, qué tremenda bendición. Es un gusto saludarles una vez más. Les invitamos para que pueda visitar nuestro ministerio. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, acá en la ciudad de Anaheim, California. Es su casa, Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Así es que ha sido para nosotros una bendición saludarles y, como dijimos, no es para armar polémica, no es para levantarnos en contra de nadie, sino nuestro trabajo es ser de bendición a tu vida. Ese es el propósito. Que Dios me los bendiga, me los prospere. Guarde su corazón, guárdese de la lluvia y recuerde que mañana tenemos nuestro servicio a las 5 de la tarde. Ahí le esperamos. Que Dios me les bendiga. Mañana tendremos al evangelista José Chiquirrín, quien estará compartiendo un poderoso testimonio. Amén. Dios lo sacó de la muerte misma a este varón allá en la ciudad de Guatemala. Y mañana va a estar con nosotros en el ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Así es que a todos un cordial saludo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.